¡Que te ha salido un hombre en medio del bancal! ¡Mala suerte! Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Arrancarlo y trasplantarlo. Se te puede morir en el cambio, pero si no estás perdida. Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Dani Cultura, vuestro podcast, este que estáis escuchando. Seguimos con las charlas desde estas reflexiones desde el bancal. Son, ya sabéis, veraniegas. Siempre tengo dudas cuando llegan estas fechas, cuando ya arrancamos septiembre, en el que es un mes como que es como un reinicio de las actividades más cotidianas del año, ¿no? Y nunca sé muy bien cuándo poner fin a estas reflexiones veraniegas y arrancar, como quien dice, una nueva temporada del podcast. Y al final siempre acabo llegando a la misma conclusión. Verano. Me dicta la estación el fin y el inicio de las temporadas. Así que yo creo que el fin de semana del 2020, o sea, el sábado 20, lo estoy mirando ahora mismo aquí en el calendario, el sábado 20 probablemente demos inicio a una nueva temporada del podcast, en el que, bueno, ya tengo cosas escritas, tengo bastantes cosas escritas, hay una historia que quiero contaros, hay algunas temáticas que quiero abordar, probablemente quiera mantener un contenido que puede ser interesante, que pues meterlo de vez en cuando, y ese contenido pueden ser esas charlas con Jairo de vez en cuando. Hola, Jairo. Así que, bueno, yo creo que puede quedar una temporada número 3 de este podcast bastante guay. Además, sin olvidarnos de esa lectura de comentarios de la comunidad, porque siempre lo digo, siempre lo diré, y a pesar de que pueda parecer algo muy manido, pero es cierto que lo más importante de todo podcast es la comunidad. Si un podcast no tiene comunidad, simplemente es una persona hablando sola. Y ya no es que tenga oyentes, que de vez en cuando puedas tener uno u otro, lo que sea. Comunidad es algo más, es ese grupo del Telegram, son esos comentarios habituales en los contenidos de los vídeos del YouTube o de los capítulos del podcast, ese entramado de personas que se van pues reuniendo de una u otra forma en torno a los contenidos de Dani Cultura. Todo eso es lo que crea esa comunidad que tan importante es para un podcast, bajo mi punto de vista tan importante es para un canal del YouTube y, en fin, para todo este tipo de proyectos divulgativos es fundamental. Y de hecho, en este episodio me voy a apoyar, voy a talonar todo ello en base a un comentario de Antonio Chatolín. Hola, Antonio, ¿qué tal estás? Siempre poniendo ahí esas pequeñas guindas en la cumbre de las tartas que siempre aportas con todos tus contenidos, o sea, con todos tus comentarios, perdón, y siempre, a mí siempre me haces pensar. Y mira, el comentario sobre el que voy a pivotar todo este episodio lo dejaste en un vídeo del YouTube, al cual, por cierto, os animo a que todas y todos os suscribáis, y se llama el vídeo Arranca el cultivo del centeno. De hecho, este vídeo del centeno, de este arranque del cultivo del centeno, pivota mucho en la comunidad. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo quiera iniciar el cultivo del centeno, que nunca lo he llevado a la práctica ni a cabo, también se basa en ese contenido que hicimos Marc Tatanka y yo, de un episodio precisamente de este podcast, en el que Marc nos describía cómo era su sistema, cómo hacía él las cosas y demás. Y entonces Marc pues hacía como mucho hincapié en ciertos cultivos tradicionales, y uno de ellos era el centeno. Y a mí me metió en ganas, porque el centeno es una gramínea muy interesante que se puede utilizar como abono verde, y además también se pueden utilizar los granos pues para hacer
harina y, por ejemplo, hacer pan como hago yo o lo que sea, como una combinación, como un aporte de harina casera. Bueno, es algo muy interesante. E incluso sencillamente como abono verde para un espacio, vamos, va, yo creo que de categoría ese cultivo. Así que me voy a animar y ya estoy preparándolo, preparando el terreno y demás. En ese vídeo hablo de ello. Y entonces, bueno, Marc, voy a leer también el comentario de Marc porque aportó, por supuesto, dice, seguro que va súper bien ese centeno. Verás que te da para hacer un poquito de masa madre al menos y quizás algún panecito bien rico. Pues eso espero, Marc, es verdad. Pero ya simplemente, aunque solo sea para conseguir ese forraje para, por ejemplo, acolchado o para compostar o sencillamente para aportar materia orgánica en el terreno, en el suelo y para descompactar y, bueno, en fin, todo ese tipo de beneficios que tiene el centeno, ya sencillamente eso valdría la pena ya este cultivo. Así que gracias por enseñarnos cómo lo haces y yo sé que más gente de la comunidad puede que se esté animando a poner centeno en sus sistemas o le esté dando vueltas a la cabeza. Y entonces en estas apareció Antonio Chatolín en el YouTube y me dice: buenas tardes, Dani. Mucha suerte con tu nueva aventura. Dices que es poco terreno el del centeno. Es del tamaño de mi huerto, 5x3. ¿Cómo sois los terratenientes? Ja, 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 dice él. Y es verdad, bueno, para la gente que no haya visto el vídeo, que insisto, id a verlo, os gustará seguramente, o por lo menos os le daréis una vuelta a esto del centeno. Comento en ese vídeo que estoy preparando una zona en mi huerto en el que, bueno, voy a poner centeno. Y lo he, digamos, perimetrado y es más o menos, como dice Antonio, pues de unos 5 metros por 3 y algo, más o menos. Lo que he puesto para el centeno. Al fin y al cabo, como unos 20 metros cuadrados, aproximadamente. Y entonces eso a mí me ha dado para reflexionar. Y me ha dado para reflexionar en torno a varias cosas que creo que son relevantes. Y es que una de las cosas sobre las que he pensado, sobre las que he reflexionado es, porque tengo aquí escrito percepción del espacio. Y es que es verdad que yo he caído en una trampa mía propia, una trampa. Yo antes de tener espacios en los que poder cultivar, bueno, pues estuve haciéndolo aquí en casa, en un pequeño espacio que creo que serían 6 metros cuadrados o algo así, como en el perímetro de un pequeño jardín, un pequeño patio que tenemos aquí en casa, que tiene tierra, tiene verde, y entonces, bueno, pues yo hice ahí mi pequeño espacio y ahí empezaba a poner mis tomateras, mis berzas a veces, mis judías verdes, algún pepino, cosillas de esas. Y claro, yo siempre cuando estaba haciendo todo eso, con una ilusión desbordante, siempre pensaba, joder, si tuviese un poquitín más de sitio, joder, podía hacer más cosas y tal y cual, y rotaciones de cultivos, y que si un emparrado pues para atar los tomates o lo que sea, bueno, ese tipo de cosas. O incluso antes de eso, pues en macetas también hacía alguna cosa, alguna lechuguina, empecé a poner algunas semillas de algunos árboles y germinando y plantándolos en algunos sitios y demás, bueno. Ese tipo de... Uy, va, perdón, porque era un golpe en el micrófono. Ese tipo de cosas que fui haciendo y de aquellas yo suspiraba por qué menos que tener 20 metros cuadrados. Y ahora resulta que años después considero que es un pequeño espacio, 20 metros cuadrados, dentro del espacio en el que me han cedido, que os voy a decir que podrían ser 1000 metros cuadrados, pero claro que yo he perimetrado y al final son como unos 200 y algo que tengo de zonas de cultivo. Entonces, digamos que he caído en una trampa. Y tengo aquí otra cosa apuntada, tener siempre las gafas de la humildad puestas. Y efectivamente, hay que tener siempre las gafas de la humildad puestas, porque ahora que puedo pensar, joder, qué poco espacio tengo ahí en el huerto,
o lo que sea, o es que este terreno para poner el centeno es poco. A ver, Daniel, no caigas en esta trampa. A mí me ha hecho reflexionar, Antonio, porque es verdad que hay veces que no, bueno, eso es como eso típico que se dice, que nunca somos realmente conscientes de lo afortunados que somos hasta que vemos que alguien va descalzo. Pues esto es un poco eso. Entonces, me has hecho pensar, porque, claro, yo ahora mismo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bancales, una pequeña zona en la que hay algún frutal, un almez, algún otro tipo de árbol, una zona para compostaje, una pequeña zona donde guardo mis herramientas, una pequeña construcción que yo hice para elevar los depósitos, y debajo tengo las herramientas, un 2 en 1, una cosa muy permacultural. Después tengo, aparte, como una zona en la que yo puedo ir a observar cómo va evolucionando el suelo, digamos, en comparativa con cómo evoluciona el suelo que yo manejo. Bueno, en fin, tengo mucho espacio y soy un afortunado en ese sentido, porque es verdad que encima, además, me lo ha cedido el padre de un amigo. Soy un afortunado. Entonces, todo el terreno que tengamos disponible para mejorar un poco las cosas, medioambientalmente hablando, o ¿cómo decirlo? Pues si podemos cultivar nuestros propios alimentos o parte de nuestros propios alimentos, aunque sean macetas, en ese pequeño espacio podemos cambiar, ¿cómo decirlo? Podemos cambiar las cosas. Sí, aunque sea poco. Aunque tengamos 4 macetas y de ahí saquemos 8 lechugas, pues ya son 8 lechugas que hemos visto salir desde semilla incluso, o desde plantón, y hemos ido cultivando poco a poco, dándole amor, viendo cómo va evolucionando. Es un alimento muy saludable. Quiero decir, tenemos que ser conscientes de que ese espacio que tenemos es un tesoro. Esa tierra que tenemos es un tesoro. Y si podemos tener un poco más para nuestras necesidades, pues si quisiésemos ser más autosuficientes en cuanto a, pues eso, tener un huerto de autosuficiencia y demás, pues mejor. Pero todo aquello que tengamos es un tesoro, es un verdadero tesoro. De hecho, esto, aparte del tema de tierra o de tamaño de huerto que tengamos, lo que sea, también lo puedo extrapolar a canales del YouTube. Por ejemplo, Mark, que es la persona de la que he leído el comentario inicial, la persona que tanto a mí como a varias personas de la comunidad nos ha dado la idea de poner centeno en nuestros sistemas y demás, tiene un canal del YouTube que acaba de arrancar. Por cierto, id a suscribiros, porque describe su espacio y cómo hace las cosas, y nos puede dar muchas ideas, y está muy bien. A mí me encanta, Mark. La verdad es que me gusta. Y eso habla de pequeños canales, por ejemplo, de YouTube, como puede ser el de Mark, como es el mío, como pueden ser otros tantos, ¿no? No por ser, digamos, un canal pequeño, no significa que no sea de calidad y valioso. Por ejemplo, Mark, que nos comentaba que podía y que tenía así como dudas de arrancar el canal o tal. Bueno, pero es que arranca y tiene muchas cosas que aportar y que mostrarnos y que enseñar. Puede ser de mucho valor todo ese tipo de cosas. Es decir, por decirlo de alguna manera, el tamaño no importa. El tamaño no importa, porque puede ser mucho más valioso. ¿Cómo nos describe su territorio y sus manejos Mark, que otros canales que puedan tener millones y millones, que también hay canales que tienen millones y millones de suscripciones y que son súper valiosos? A ver, todos vemos muchos canales de esos. Es así. Y bueno, yo la verdad es que cada vez veo menos canales de YouTube. Mira, veo el de Mark, el de Esteban, otro de... Bueno, veo ahora varios de pastoralismo y cosas así. Bueno, veo cosillas, voy picoteando. Pero es verdad que, bueno, que hay muchos canales que tienen mucho que aportar y muchas personas que tienen mucho que aportar.
Y eso me vuelve a mí al punto inicial de las comunidades. Es decir, un canal del YouTube o un podcast o algo así, un medio de comunicación, por decirlo así, son algo por la comunidad que tienen en torno a ese tipo de proyectos. Porque yo, por ejemplo, cuando inicié todo este tinglao, que lo inicié así como de manera, bueno, así como un hobby, y bueno, sigue siéndolo, por supuesto, pero en realidad lo que se ha generado en torno a ello es una comunidad que vale mucho la pena, porque todos ahí y todas tienen muchas cosas que aportar. Se han generado unas, ¿cómo se dice? Unas energías, unas sinergias entre todos los miembros de dicha comunidad que, ¿cómo decirlo? Pues se apoyan los unos a los otros, son como una comunidad de apoyo, por decirlo así. E incluso muchas veces hay gente que ha necesitado como un desahogo y lo han encontrado en la comunidad. Eso vale más, ese tipo de comunidades vale más que yo tenga ahora que os diga, Dani Cultura, con 1 millón de suscripciones, pero imaginad que ese 1 millón de suscripciones no se fundamenta en una comunidad. Porque de hecho hay muchos casos, hay varios casos, no recuerdo ahora muy bien cómo era esta vaina, pero creo que había no sé si era un influencer de estos famosos de Estados Unidos, me parece, que sacó a la venta unas camisetas, hizo ahí como se hizo una composición de lugar pensando que le iban a comprar no sé cuántos millones de camisetas, no vendió nada y creo que se fue a la ruina por ese tipo de cosas. Quiero decir que una comunidad va mucho más allá de las suscripciones y que tenemos que valorar todo aquello que tenemos. Y yo, por ejemplo, cada suscripción, cada comentario, cada visualización y cada descarga de los episodios del podcast, yo lo valoro, es que no os lo podéis ni imaginar. Para mí es un regalo, es una cosa increíble, increíble. Y todas las conexiones y todas las relaciones que he generado a través de esto, pues para mí es un regalo increíble, como por ejemplo poder hablar con Jairo, poder hablar con Esteban de La Sombra de la Realidad, poder hablar con Jorge de La Sombra de Nietzsche, poder hablar con las chicas de Biela y Tierra, jolín, ostras, con Ana y Edurne, con Aguabosque, bueno, todo ese tipo de... Me queda la gente... Álvaro de Cabrer... Bueno, hay tantas personas a las que he conseguido acceder gracias a esto de Dani Cultura, que es una cosa increíble. Entonces, hay que valorar mucho todo aquello que tenemos. Por poco que nos pueda parecer, que de hecho a mí, donde tengo el huerto, no me parece poco espacio, la verdad. Pero es verdad que en este vídeo he caído en una trampa de decir, 5x3 es pequeño. Bueno, depende de con qué lo comparemos. Porque, por ejemplo, si lo comparamos con las virguerías que hace Antonio Chatolín en su pequeño espacio, cuidadito, que Antonio a mí me ha descrito cómo hace las cosas y ojito, Antonio, las cosas que haces. Por no decir otra comunidad que ha creado Antonio. Antonio, me va a permitir que diga, que tiene una pequeña comunidad de gente menuda en un colegio en la cual está generando una conciencia hortícola y una conciencia al final medioambiental en base a eso, un huerto escolar con su compostaje, que Antonio hace virguerías también con el tema del compostaje y demás. Antonio tiene muchos conocimientos y está creando ahí como una pequeña comunidad alucinante. Encima está sembrando un germen en niños y niñas que va a valer eso muchísimo la pena. Entonces, todo este tipo de cosas a mí me parece una cosa increíble. ¿Quieres ayudar al proyecto Dani Cultura? Puedes hacerlo de muchas maneras. Comparte el contenido con toda tu comunidad. Comenta. Interactúa. Por supuesto, suscríbete al proyecto y únete a la comunidad del Telegram. ¿Quieres dar un pasito más? Hazte mecenas.
puedes hacerlo comprando merchandising en latostadora.com, en la tiendina de Dani Cultura o haciéndote miembro del canal del YouTube por 1,99. Gracias por vuestro apoyo y gracias por vuestro tiempo. Y después de este pequeño espacio de esta cuña publicitaria, autocuña publicitaria, me da para comentaros otra cosa. Ahora muchas y muchos ya sabéis que estoy metido ahora pues así como en un curso de formación de pastoreo trashumante y bueno, pues tengo unas prácticas, bueno, de vez en cuando voy a ver a compañeros y compañeras pastores y bueno, y comparto momentos con ellas y con ellos. Y digo bien ellas y ellos porque en este mundo que también ha evolucionado, el mundo del pastoralismo, pues hay mujeres y con mucha experiencia y con mucho saber hacer, con muy buenas prácticas y que me estoy dando cuenta además que tienen otra perspectiva, otro toque, ¿cómo decirlo?, de cuidados. Al final cuidan más de los detalles. Es así y me da a mí la sensación de que es un patrón, pero bueno, en fin, eso da para hablar mucho. La cuestión que una de las reflexiones que hacía antes de la percepción del espacio, de qué es grande, qué es pequeño, bueno, cuando estás sobre todo ahí arriba, en medio de un puerto de montaña, hay veces que, bueno, te sientes un poco pequeño en un entorno, en parajes absolutamente abrumadores, sobre todo parajes de montaña. Supongo que pase lo mismo en zonas pues más esteparias y demás. Pero en lo que yo conozco, en ese tipo de puertos de montaña, hay veces que en esos espacios te sientes un poco abrumado, muchas veces por todo ese espacio. Ya os iré diciendo porque tengo pensado en la próxima temporada, que está cerca de empezar, pues hacer un pequeño diario de pastor, o no de pastor porque yo no me considero un pastor, pero sí un diario de pastoreo, porque eso sí es verdad que estoy pastoreando un poco, como quien dice, o al menos acompañando a los verdaderos protagonistas que son los pastores titulares, digamos. Pero bueno, ya hablaré de ese tipo de cosas. Pero es verdad que hay veces que el tema del pastoreo, claro, te sitúa en lugares en los que, bueno, aparte de que no se suele ir, a no ser que te guste la montaña, si te gusta la montaña y hacer rutas y cosas así, por esos sitios pasas, estás de paso, porque la ruta va del punto A al punto B y del punto B al punto A o lo que sea, y pasas por sitios en los que no permaneces mucho tiempo. Pero claro, estás haciendo el pastoreo, el careo, en un lugar en el que te tiras igual, yo que sé, 8 horas o 10, lugares que te hacen sentir pequeño. Y ahí hay muchos grupos de autoayuda. Y es a lo que voy. ¿Cómo decirlo? Estoy dándome cuenta que este mundo pastoril del siglo XXI, del ya avanzado siglo XXI, es un mundo curioso porque están muchas de esas personas que se dedican a esto muy conectadas las unas con las otras, esas personas. Y cuando unos no están en un grupo del WhatsApp, están en un grupo del Telegram, cuando no te pasan un curso, te pasan no sé, unas visitas a unas granjas o cosas así. Son como una piña en la distancia, porque es cierto que por regla general están muy solos, a veces pues digamos van de dos en dos o lo que sea, bueno, pero en realidad están conectadas y conectados y al final parecen como un colectivo muy pequeño, pero en realidad abarcan mucho más de lo que parece. Para empezar, son los encargados y las encargadas de mantener territorios que, de no ser por ese tipo de manejos,
pues serían muy diferentes a como los conocemos. Por ejemplo, los puertos de montaña de Bavia, por ejemplo, tan abiertos, con esos pastos o sin ir más lejos, sitios mucho más ilustres, por decirlo así, aunque todos son importantes, pero los Alpes, Pirineos, todo ese tipo digamos, de parajes, de territorios, de paisajes, se mantienen un poco así por ese tipo de pastoreos y demás. Y por otro tipo de cosas, a ver si me entendéis. Hay muchos factores que intervienen. Pero uno de los factores que interviene es esto. Y claro, lo llevan a cabo pequeños grupúsculos de personas y de animales que puede que estén ahí muy arrinconados dentro del mundo actual, de la sociedad, pero que tienen una importancia increíble. Entonces tenemos que poner en valor ciertas cosas que a pesar del tamaño, no sé, pues que a pesar del tamaño tienen una importancia colosal. Y esto me retrotrae otra vez al punto inicial. Cuando estemos en el huerto y pensemos que tenemos poco espacio, hay que recordar que puede y solo puede que haya gente que tiene menos espacio. Bueno, son pequeñas reflexiones que me ha permitido el comentario de Antonio de Chatolín. Gracias, Antonio. Es una cosa que no he preparado. Le he dado al rec de grabar y a hablar, que es la base del podcast, a hablar. Pero es verdad que este tipo de cosas a mí me dan que pensar. Hay que siempre ponerse las gafas de la humildad porque nunca sabemos al final dónde podemos acabar sin espacio, bueno, en fin, o qué cosas parecen no tan importantes pero que tienen una importancia colosal. Así que nada, os emplazo para siguientes episodios, os emplazo para, ya os digo, el día 20 de septiembre que arrancaré la nueva temporada con contenidos nuevos que espero que os gusten. Y nada, muchas gracias por estar ahí y vamos a seguir creando comunidad.